Entre los años 70 y 80, el lujo no solo se veía, se sentía. No bastaba con tener dinero, había que demostrarlo con objetos que iban más allá de la necesidad y que convertían cualquier casa en un símbolo de estatus. Pero no estamos hablando de mansiones gigantes o autos deportivos, sino de esos pequeños detalles que separaban a una familia común de una verdaderamente privilegiada. Hoy conocerás 6 objetos que definían el estatus en la década de los 70 y que todos deseábamos tener. En especial el tercero, que no te imaginarás lo que costaba. Imagínate estar acostado en tu cama, sin ganas de moverte, y poder decirle a tu mamá que te traiga un vaso de agua sin necesidad de gritar. O peor aún, que ella pudiera recordarte que lavarás los platos sin ni siquiera moverse de la cocina. En los años 70, esto dejó de ser una fantasía gracias al sistema de intercomunicación, un lujo reservado para las casas más adineradas. Este sistema, que en su versión más básica consistía en un conjunto de altavoces conectados entre habitaciones, permitía la comunicación instantánea dentro del hogar. Era una solución elegante para evitar los gritos de un piso a otro, y para muchos, una muestra de que la familia había alcanzado cierto nivel de sofisticación. Las casas de alto nivel, especialmente en Estados Unidos y algunas partes de Europa, comenzaron a instalar estos sistemas para que los padres pudieran hablar con sus hijos sin necesidad de subir escaleras o recorrer largas distancias dentro de sus enormes residencias. Pero no todo era comodidad y glamour. Estos sistemas tenían sus desventajas. Muchas veces, el sonido era metálico y lleno de estática, lo que hacía que la conversación se volviera un poco más robótica de lo esperado. Y lo peor, si olvidabas apagarlo, cualquier conversación privada podía ser escuchada en toda la casa. Más de un adolescente seguro pasó vergüenza al ser descubierto en medio de una conversación incómoda con sus amigos. A medida que los años 80 avanzaron, el intercomunicador se mantuvo como un símbolo de estatus. No era un artículo indispensable, pero sí una de esas cosas que diferenciaban a una casa común de una casa rica. Se anunciaba en catálogos como el último grito de la tecnología doméstica, y para muchos niños de la época, era un sueño tener un walkie-talkie permanente con el resto de la familia. Con el tiempo, estos sistemas fueron desapareciendo, siendo reemplazados por teléfonos inalámbricos y, eventualmente, por los celulares y las aplicaciones de mensajería. Sin embargo, en los años 70 y 80, tener un intercomunicador en casa era como vivir en el futuro, aunque ese futuro incluyera a tu madre pidiéndote que sacaras la basura con un sonido robótico. Antes de que existiera Netflix, antes del streaming, incluso antes de los DVDs, había un verdadero símbolo de estatus en los hogares más privilegiados: una biblioteca de películas en VHS. Tener una colección de cintas no era solo un lujo, era prácticamente una declaración de poder adquisitivo. A finales de los 70, el formato VHS comenzó a popularizarse, pero aún era costoso. Comprar una sola película podía costar entre $50 y $80, lo que en esa época equivalía a una pequeña fortuna. Para muchos, la única forma de ver películas en casa era alquilándolas en videoclubs. Sin embargo, en los hogares más adinerados, no era suficiente con rentar. Lo verdaderamente exclusivo era tener una colección propia. En una casa rica, las estanterías llenas de cintas VHS eran un verdadero símbolo de prestigio. Clásicos como E.T., Star Wars y Indiana Jones no eran solo películas, sino trofeos que demostraban que esa familia tenía los medios para comprarlas. Además, tener una película en VHS significaba que podías verla cuantas veces quisieras, sin depender de los horarios de la televisión o de que estuviera disponible en el videoclub. Pero no todo era perfecto. Una biblioteca VHS también venía con sus propios problemas. Primero, estaba el ritual obligatorio de rebobinar las cintas antes de devolverlas o volver a verlas. ¿Cuántas veces alguien se sentó emocionado a ver su película favorita solo para descubrir que alguien la había dejado en los créditos finales? Luego estaba el problema del espacio. A diferencia de los DVDs o archivos digitales,
Las cintas VHS eran voluminosas. Una colección grande podía fácilmente ocupar un estante entero, y si eras realmente afortunado, tenías un mueble dedicado exclusivamente a organizar tu videoteca. Por último, estaba el terror absoluto de que una cinta se enredara en la videocasetera. Cuando esto ocurría, el sonido del motor tratando de avanzar y la imagen distorsionada en la pantalla eran señales de que algo había salido terriblemente mal. Muchos niños de la época aprendieron a arreglar una cinta dañada con un lápiz o incluso con un poco de cinta adhesiva. Pero el daño ya estaba hecho. La escena más emocionante de la película podía quedar arruinada para siempre. Con la llegada de los 80, el VHS se consolidó como el formato dominante para el entretenimiento en casa, y los precios de las cintas empezaron a bajar. Sin embargo, la verdadera opulencia seguía estando en tener una biblioteca bien surtida. Mientras que la mayoría de la gente seguía alquilando, aquellos que podían permitirse comprar cada nueva película que salía al mercado, seguían marcando la diferencia entre un hogar común y uno verdaderamente lujoso. Hoy en día, el VHS es una reliquia del pasado, pero en su época, tener una biblioteca de películas en casa era el equivalente a tener una suscripción premium a todas las plataformas de streaming, solo que en formato físico y con un montón de rebobinados de por medio. Si había un objeto que gritaba, "Tenemos dinero", sin necesidad de decir una sola palabra, era el piano de cola. No importa si alguien en la casa realmente sabía tocarlo. Tener un piano de gran tamaño en la sala era una forma innegable de demostrar estatus y sofisticación. Desde mucho antes de los 70, los pianos de cola eran sinónimo de lujo. Estaban en mansiones, hoteles lujosos y casas de familias adineradas. Sin embargo, en los años 70 y 80, su presencia en hogares de clase alta se volvió aún más común, incluso cuando nadie en la familia tenía idea de cómo tocar para Elisa sin equivocarse. Estos pianos no eran baratos, dependiendo de la marca y el tamaño. Un piano de cola podía costar entre $5,000 y $20,000, lo que lo convertía en una de las compras más ostentosas que alguien podía hacer para su casa. Además, mantenerlo en buen estado también era caro. Debía afinarse regularmente y evitarse que se dañara con la humedad o el polvo. Y claro, si comprabas un piano de cola, había una consecuencia inevitable: clases de piano obligatorias. Muchos niños de familias ricas fueron forzados a tomar lecciones, aunque su interés por la música fuera prácticamente nulo. Para algunos, esto significó descubrir un talento escondido. Para otros, significó horas de tortura frente a teclas blancas y negras, mientras un profesor con poca paciencia los obligaba a repetir escalas una y otra vez. Pero el verdadero problema del piano de cola no era ni su precio ni las clases, era su tamaño. Estos pianos eran enormes y pesados, lo que hacía que moverlos fuera una pesadilla. Cualquier intento de cambiarlo de lugar podía convertirse en un desastre, y muchas veces, lo único que evitaba un accidente era que nadie se atreviera a tocarlo. A pesar de todos estos inconvenientes, el piano de cola siguió siendo un objeto de deseo. En muchas películas de los 80, las casas de los personajes ricos tenían uno en la sala, a veces decorado con fotos familiares o copas de vino, aunque nunca con alguien realmente tocándolo. No importaba si el instrumento nunca emitía una nota. Lo importante era lo que representaba. Con el tiempo, la idea de tener un piano en casa se volvió menos común, ya que la música digital y los teclados electrónicos comenzaron a reemplazarlo. Sin embargo, en los años 70 y 80, si veías un piano de cola en una casa, sabías que ahí había dinero, aunque estuviera acumulando polvo. Entre todos los lujos de los 70 que se mantuvieron en los 80, pocas cosas fueron tan representativas de estatus como las chaquetas London Fog. No era solo un abrigo, era una prenda que decía: "Mis padres tienen una cuenta bancaria más grande que la tuya". London Fog se fundó en los años 20
pero fue en los 70 cuando realmente se convirtió en un referente de moda entre la gente adinerada. Fabricadas con materiales de alta calidad y diseños elegantes, estas chaquetas eran tanto un símbolo de sofisticación como una forma efectiva de protegerse del clima. Pero lo más importante era la etiqueta. Quien llevaba una London Fog estaba dejando claro que pertenecía a un círculo exclusivo. A diferencia de otras prendas de lujo, las London Fog eran discretas. No tenían colores llamativos ni estampados exagerados, pero su diseño clásico las hacía inconfundibles. Eran lo suficientemente caras como para que no cualquiera pudiera comprarlas, pero al mismo tiempo no se veían ostentosas. Era el tipo de ropa que llevaban los ejecutivos de Wall Street, los padres de familia con buenos ingresos y, claro, los hijos de estos, que las usaban para impresionar en la escuela. El precio era otra barrera que separaba a quienes podían permitírsela de quienes solo podían admirarla desde lejos. Una London Fog costaba más que la compra semanal de una familia promedio, lo que hacía que tener una fuera un verdadero símbolo de privilegio. Hoy en día, las chaquetas London Fog ya no tienen el mismo estatus que en los 70 y 80, pero siguen siendo un referente de moda clásica. En su momento, fueron más que una simple prenda de vestir. Fueron un emblema de exclusividad, una manera sutil de decir soy parte del grupo selecto. En los años 70, la mayoría de los hogares tenían solo un teléfono. Y cuando sonaba, cualquiera podía contestar. No había privacidad y si tenías hermanos, seguramente tenías que pelear por unos minutos de conversación. Pero en los hogares más adinerados, existía un lujo que pocos podían permitirse: una línea telefónica personal. Tener tu propio número en casa no solo era una comodidad, sino también un símbolo de estatus. Significaba que no tenías que compartir el teléfono con el resto de la familia y que podías hablar con tus amigos sin que nadie estuviera espiando la conversación desde otra extensión. Era un privilegio exclusivo de los adolescentes de familias ricas, y si alguien tenía su propio número, era automáticamente considerado parte de la élite juvenil. Este lujo no era barato. Instalar una línea adicional implicaba un costo extra y un pago mensual que no todas las familias estaban dispuestas a asumir. Pero para los padres que podían permitírselo, era una forma de darles independencia a sus hijos, o al menos de evitar que saturaran la línea principal con interminables charlas sobre la escuela o los programas de televisión del momento. A medida que la tecnología avanzó en los 80, el teléfono dejó de ser un simple aparato y se convirtió en una declaración de estilo. Ya no bastaba con tener una línea propia, también importaba qué tipo de teléfono usabas. Modelos con formas extravagantes, como teléfonos en forma de labios, hamburguesas o versiones transparentes que dejaban ver los circuitos internos, se convirtieron en objetos de deseo. Tener uno de estos modelos era la manera definitiva de demostrar que estabas a la moda, pero la privacidad tenía un precio. Las facturas telefónicas podían ser enormes si alguien pasaba demasiado tiempo hablando, y en más de una familia, los pleitos comenzaron cuando los padres vieron los montos que debían pagar al final del mes. A pesar de su costo y de los problemas que traía, la línea telefónica personal se mantuvo como un símbolo de estatus durante toda la década de los 80. Solo los más privilegiados podían darse el lujo de hablar sin interrupciones, sin preocuparse de que alguien más necesitara hacer una llamada importante. Y aunque hoy en día todos tenemos teléfonos personales en el bolsillo, en aquellos años, tener tu propia línea era lo más cercano a ser una estrella de rock en tu propio hogar. En los años 70, ir de compras no era solo una actividad cotidiana, era todo un evento social. Y no cualquier tipo de compras, sino aquellas que se hacían en el centro comercial, el verdadero epicentro del consumismo de la época. No era solo un lugar para adquirir cosas, era el sitio donde se definía el estatus, donde se mostraba quién estaba a la moda y quién no. Para muchos adolescentes, ir al mall con amigos era casi un ritual. Se paseaban de tienda en tienda, no siempre con la intención de comprar algo,
sino simplemente para absorber la atmósfera de lujo y novedad que estos lugares ofrecían. Las grandes tiendas por departamento eran la parada obligatoria, con vitrinas llenas de ropa de diseñador y accesorios que marcaban tendencia. Los precios, por supuesto, no eran para cualquiera. Muchas prendas costaban tanto como un salario mensual, pero eso no importaba. Lo importante era estar ahí, probarse la ropa, imaginarse con ella puesta ahí, si la suerte estaba de su lado, convencer a los padres de que la compraran. Pero las compras no eran lo único que hacía del centro comercial un lugar especial. Era un espacio diseñado para el entretenimiento, una especie de mini ciudad en la que se podía pasar el día entero sin aburrirse. Después de recorrer las tiendas, la siguiente parada era el área de comida, donde había opciones para todos los gustos, desde hamburguesas y pizzas hasta helados gigantes que parecían sacados de una película. Y hablando de películas, no se podía ir al mall sin detenerse en el cine. Ver un estreno en la gran pantalla después de una tarde de compras era la forma ideal de cerrar el día. Algunos incluso iban sin importar qué película estuvieran proyectando. Lo importante no era el filme, sino la experiencia de estar ahí, rodeado de amigos, con un enorme bote de palomitas y la sensación de estar viviendo el sueño de cualquier joven de los 80. Pero quizá el momento más simbólico de toda esta experiencia era cuando, antes de irse, se lanzaba una moneda a la fuente del centro comercial. Para muchos, era un gesto supersticioso, una pequeña tradición que simbolizaba el deseo de volver pronto, y de que la próxima vez pudieran comprar todo lo que quisieran sin preocuparse por el precio. Salir del mall con bolsas en la mano era más que una simple señal de que se había ido de compras. Era un símbolo de estatus, una confirmación de que ese día había valido la pena. Claro, para los padres, la historia era otra. La tarjeta de crédito al borde del colapso era prueba suficiente de que la fiebre del consumismo en los 70 no tenía límites. Como te habrás dado cuenta, muchas de estas cosas que mencioné en el video quedado en el pasado. Los intercomunicadores fueron reemplazados por mensajes de WhatsApp, las bibliotecas de VHS dieron paso al streaming y el centro comercial ya no es el único lugar donde se dicta la moda. Pero, aunque el mundo ha cambiado, la idea de que ciertos objetos pueden hacernos sentir especiales sigue más viva que nunca. ¿Conocías estos lujos de los ricos en los 70? ¿Cuál de estos te gustaría tener en la actualidad? Cuéntamelo en los comentarios, me encantará leerte. Nos vemos en el próximo video de Viaje a otra época.